bueno, hablábamos de relatos, hablamos de qué tan importante es la construcción de una imagen y de justamente algo que contar y a través del cual convencer para los distintos gobiernos, y hasta qué límite llega el relato cuando se choca con la realidad, si es que se choca en algún momento. Si repasamos los últimos 15 años, vemos el relato, el famoso relato de que esto no significa ni que lo que antes estaba mal ni lo que vino después estaba mejor. Es un momento y tiempo determinado. La década ganada en un momento se terminó. No sé si recuerdan ustedes, el más grande seguro que sí, cuando sale Moreno a decir que se comían con 6 pesos y Aníbal Fernández dijo que había menos pobres que Alemania, en ese momento de tiempo y lugar determinado no convenció, porque no era verdad, claro. Definitivamente, lisa y llanamente, y porque lo que se sentía en la calle era que no era así. Con 6 pesos no comías y no había menos pobres que Alemania, porque había vuelto la inflación, habíamos vuelto a perder la soberanía energética y un montón de factores que hacían que la economía empiece a declinar. Específicamente después de 2012, 2013, 2014, lleva la derrota de 2015. A Mauricio Macri todo el relato de él, si se puede, de la alegría, de la revolución de la alegría y demás, se le derrumba después de la devaluación del 2018, lo que genera un proceso de recesión muy importante, con pérdida de poder adquisitivo, cierre de empresas, lo que deriva en el gobierno de Alberto Fernández, que casi no tuvo relato o tuvo tantos fracasos como relato quiso construir, empezando por que le tocó la pandemia, terminando con la foto de Olivos, que le derrumbó el castillo no sé si de ilusión, pero el castillo de convencimiento sobre un sistema de restricciones para poder, o para que el sistema de salud sobreviva. Ahí se derrumba, y después, bueno, los últimos 2 años con la escalada de inflación. El pasado también de tibieza, Alberto, que decía vamos contra Vicentini, y después decía no, al final no vamos contra Vicentini. También la falta de decisión política que hoy muestra Milei, que con muchísimo menos hizo mucho más, por lo menos hacia dónde querían avanzar, te da las claras que Alberto Fernández fue un impotente en ese sentido, al menos en la ejecución del poder. Pero en materia de relato del gobierno de Javier Milei, ¿cuál es el relato sobre dónde se sustenta? En los políticos son la casta, yo no soy político, voy a terminar con los privilegios y voy a derrumbar la inflación. Voy a reventar la inflación porque yo sé cómo hacerlo, con equilibrio fiscal, con responsabilidad sobre las cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Agarra un gobierno con muchísima inflación, con un 260% de inflación. Diciembre es un momento donde la inflación llega a casi el 30%, que es muchísimo para lo que es el índice de precios al consumidor. Y a partir de allí, la deriva de los números del INDEC, que hoy parecen darle la derecha al gobierno nacional, porque se ubica en un 2,3%, es un número muy bajo, cierra un año de los 12 meses del 2024 con un 117% de inflación, es la mitad que lo que pasó en 2023. En ese punto, su relato parece tener concordancia a lo que dijo. Ahora, con un INDEC que muestra estos números tan bajos, ¿por qué nos cuesta tanto vivir? Es la pregunta que me hacía estos días, y me puse a hacer números de las cuentas personales que tenemos cada uno. ¿Por qué? Porque si bien el índice de precios al consumidor, que es una cantidad de bienes que fue estipulado por una consulta, por una encuesta de hogares en el año 2004, es algo fijo, es algo constante que no se modifica, que tampoco tiene concordancia con lo que comemos cada uno en nuestra casa, porque tiende a ser lo más representativo posible. Se conoce el índice de precio del consumidor todos los meses. A partir del IPC se constituyen 2 modos de establecerlo: el límite de indigencia y el límite de pobreza. La canasta básica alimentaria y la canasta básica total. La canasta básica alimentaria toma un coeficiente donde se ponen en valor las calorías y proteínas que necesita un humano varón de 30 a 60 años para cubrir sus necesidades básicas. Esto es un entero, y lo multiplica por 4, pero no por 4 en números enteros, sino que es un varón de 30 a 60 años, una mujer de la misma edad y 2 chicos menores de 8 y 6 años. Es una familia tipo, por lo cual se calcula la canasta básica alimentaria en lo mínimo indispensable para poder vivir. Aquí entran solamente lo que necesitas para comer. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas también, pero es para comer. Y la canasta básica total contempla los mismos ítems
más más los servicios y los costos de vida en relación a las tarifas, a lo que cuesta el combustible, etcétera, etcétera. En la canasta básica alimentaria te marca el índice de indigencia. Menos de ese dinero sos indigente, y la canasta básica total es de pobreza. Si vos ganas más que la canasta básica total, o los ingresos de tu familia superan los trabajos de los dos padres o los dos adultos superan este umbral, no sos pobre. ¿Qué falta acá? Los alquileres. Bueno, con el aumento de los alquileres, esto te hace temblar la línea de pobreza y de indigencia en la canasta básica alimentaria y total. Estos 3 ítems son los que usamos mes a mes para saber cómo va evolucionando la economía. Y si uno ve este año, la cuarta pata es los salarios, cómo evolucionaron los ingresos desde, pongámosles, diciembre a diciembre. Si bien veníamos de un proceso de pérdida de poder adquisitivo con el 260% de inflación que había hasta noviembre del año pasado. Los salarios tuvieron una evolución muy heterogénea por la heterogeneidad del mercado laboral. Si uno toma el RIPTE, que es un registro de trabajadores privados registrados estables, ve que su relación con la inflación fue el que perdió muy poco, hubo un gran porcentaje de empate, y hasta hubo sectores que fueron por encima de la inflación, del índice de precios al consumidor, de este 117% o 173% si tomamos el mes de diciembre. Hasta acá vamos con lo que usamos para ir viendo la evolución de cómo va funcionando la economía. Por ahí el del laburo, el de cómo han aumentado los sueldos, también por eso un poco Milei se resiste a que haya grandes aumentos en las paritarias, porque también después eso impacta en el índice de... Exacto, eso lo vamos a ver en breve. ¿Por qué? Porque según el RIPTE, el ingreso promedio de este trabajador privado registrado estable está en 1.100.000. Es lo que él decía, $1.100 en sus declaraciones. Ahora, cuando uno va al INDEC, a los números del INDEC, el ingreso promedio de un trabajador en jornada completa está entre alrededor de las 600 lucas. Entonces vemos cómo la gran disparidad que hay entre ingresos entre el decil más bajo, entre el sector social más bajo y el que más gana, es muy amplio, llevándose casi el 30% de la masa salarial el decil 9 y 10, que son muy pocos trabajadores que tienen ingresos muy por encima de la media. Por eso se contradijo, o parece que se contradijo Milei cuando él en esa ponencia dice el trabajador está ganando promedio $1.200. Claro. Y después, a las 2 semanas, cuando Villarruel se queja de su sueldo, dice, pero ¿cómo te vas a quejar con tu sueldo si hay gente que el promedio está ganando 500.000 pesos? Exactamente. Es esa la comparación entre este sector de trabajadores registrados, que es muy bajo, y teniendo en cuenta también los 200.000 menos trabajadores registrados que se produjo este año, y con el resto de la sociedad, que ahí, ¿qué se componen? Los trabajadores públicos, que perdieron por lo menos un 20% frente a la inflación, los trabajadores de la salud, aún más nacionales, los trabajadores de la ciencia y tecnología, que perdieron muchísimo más contra la inflación, y después los trabajadores no registrados o en negro, que en algunos casos tienen aumentos por encima de la inflación, muy difícil también de comprobar, y por otro lado mucho menos. ¿Por qué? Porque son más vulnerables en un contexto de recesión para mantener el laburo. Si no, lo perdés, o sea, te conformás o lo perdés. No sé si vieron el último viral de una pizzería muy conocida que le ofrecían 350 lucas por 50 horas semanales. Que la chica dice, yo tengo el privilegio de poder rechazar esto porque vivo con mis padres, pero hay otros que lo van a agarrar. Ahora, el tema de los salarios, si vos bien decías, de la decisión del gobierno de por ahora no homologar paritarias que estén por encima de la inflación, con esta pérdida del poder adquisitivo del principio de diciembre, más que nada, diciembre-enero, que fue 25-20% la inflación y los salarios no le ganaron, estuvieron por la mitad el aumento en ese periodo, lo que hace es tener un ancla en los salarios, el ancla fiscal, en las cuentas, en los salarios. ¿Por qué? Que los salarios crezcan muy por encima de la inflación, te aumenta el consumo, te reactiva demasiado la economía, la sobrecalienta y eso te genera inflación. Eso en los libros. Ahora, ¿qué otra cosa logró Milei con todos los recortes que hemos visto? El equilibrio fiscal. Él dice, bueno, ustedes nunca vieron un recorte de gasto con equilibrio fiscal y es por eso que ahora va a funcionar. En números funciona. ¿Por qué?
porque los salarios perdieron hasta un punto en el año, después se empezaron a recuperar, se estancó, pero sigue en la paridad frente a la inflación. Ahora, ¿por qué es tan caro vivir? Preguntamos de nuevo. Bueno, por lo que uno destina de su salario a los costos fijos, a los gastos fijos. Es lo que estaba diciendo aquí. Mientras la canasta básica alimentaria, la canasta básica total aumentaron en un 86 y un 102% este año, vemos que nuestro costo de vida es cada vez más alto. Entonces ahí tomamos como referencia cuánto aumentó mantener un hogar. Si alquilás, tuviste aumentos por encima del 200%, por lo menos. Si en cuanto a los servicios, en Santa Fe la luz aumentó entre un 285 y un 300%. Estamos hablando acá de facturas con el subsidio social. Es el ítem que tomé para poder calcular esto. Agua, un 400%. En la luz ahora se viene un nuevo aumento del 25% ya a partir de enero, con la factura de enero y febrero. ¿Qué más tenemos? Telefonía celular. Se triplicó o se cuadruplicó la factura. En el gas tenemos la mayor suba, que estuvo entre un 700 y un 1000% según la factura de gas de cada uno, el metro cúbico en la provincia de Santa Fe. Los colegios privados con un 160% de aumento. Las prepagas o planes de salud. Acá puede haber un universo de aumentos, pero ninguno por debajo del 150-160%. Entonces, todos estos aumentos que en promedio, en promedio te dan entre un 250 y un 300-320% del aumento de los gastos fijos, que bueno, podés no elegís no pagar internet porque tenés que estar en tu casa, laburás, etcétera, etcétera. No elegís no pagar la luz, el gas, el agua, no elegís no pagar el alquiler, no elegís no pagar el teléfono. Bueno, son los que hacen que vivir sea cada vez más caro, por más que los números a priori de inflación y de evolución de precios ahora estén dando bajos o estables. Ahora, Guille, una preguntita, te interrumpo un segundito. De todos estos precios que vos nombraste, bueno, sabemos que los alquileres no figuran en la canasta total. Colegios privados, prepagas, ¿eso sí figura en la canasta? No, en la canasta no. De esto nada. No, de esto nada. En la canasta, claro, por eso es que se pierde de referencia la cuestión de estas cuestiones. Lo mismo remedios. Claro, educación, servicios. Te iba a preguntar, para niños, pañales, todo eso entra, porque no, ahí se va toda la... Claro, exactamente. Por ahí sí, educación, por ejemplo, entra, transporte, comunicación, pero tiene un peso específico dentro de la canasta básica. No es que se aumenta 200% educación, eso impacta directamente en la canasta básica total, porque dentro del cálculo tiene un peso específico dentro de esa misma cuenta. Es muy técnico, muy difícil, la verdad que ni yo lo llego a comprender del todo. Por eso es que los números del INDEC chocan con la sensación del costo de vida, por lo menos para la mayoría de la población que no ha visto sus ingresos mejorar. Sí, algunos, por supuesto, trabajadores muy calificados, de empresas quizá que cobran en dólares, o sectores dinámicos de la economía que no le ha ido tan mal. Pero de todas maneras, aún con sueldos de 1,5 millones, 2 millones, 3 millones de pesos, como podemos conocer algunos de nosotros, hay por supuesto más altos, pero que podemos ver en grupos de amigos, la cantidad de dinero que destinan a los gastos fijos es el doble o el triple que hace un año. Y el salario no se movió en esa misma dirección. Muy pocos ganan el triple o el cuádruple que el año pasado, o han visto aumentados sus ingresos, o para hacerlo han tenido que trabajar más, lisa y llanamente. Perdón, te consulto. No sé si habías mencionado algo de las paritarias. ¿Cuál era el acuerdo? homologan la paritaria, que son para los sectores sindicalizados. La decisión del gobierno o la versión del gobierno, después hubo algunas negociaciones con camioneros, aceiteros y demás, es no homologar paritarias, no aprobar aumentos que estén por encima de la inflación o de la expectativa inflacionaria de los próximos meses. Pero eso no es muy libertario. No, porque no hay libertad de negociación. No se autorregula, claro. Lo que en los convenios colectivos de trabajo está expreso, que es la libertad de cada sector de poder establecer cuánto van a ganar. Entonces, por ahí, si bien parece ser que los números le dan,
al gobierno de Javier Milei en la sensación del costo de vida, la sensación que en realidad es efectiva, se chocan los números justamente por este proceso inicial de aumento escandaloso, aumento fuertísimo de ese costo de vida, que lo que hace es, por más que ahora la estabilidad siga, por más que la sensación de ir al súper una semana después y que el precio esté casi igual, que sucede, tiende a pensar uno, a decir, bueno, por suerte la cosa se calmó. El punto de partida para un montón de personas es mucho más atrás de lo que estaba el año pasado. Por eso es que si el plan, o al menos en mi mirada, si el plan es seguir de esta manera, lo que vas a terminar haciendo es que la desigualdad entre los sectores altos y bajos en ingresos sea cada vez mayor, y que un sector muy grande de la sociedad vea muy reducido su nivel de vida, y no solo en lo que come, no solo en lo que consume, no solo en bajar de calidad en el fiambre o no comer directamente fiambre, sino en otra parte muy importante, que es la que se ve reducida cuando suceden estos procesos de ajuste, que es el ocio. Lo que le destinamos al ocio, al descanso, al disfrute, se va viendo reducido cada vez más. Entonces, una porción muy pequeña de la sociedad puede acceder a este universo de bienes y servicios, y una porción muy grande se ve privada de ellos. Y es por ahí lo que uno ve después de este año, que en el relato de Javier Milei le sirve y es exitoso, porque él planteó claramente que va a haber un proceso de sacrificio, que íbamos a pasarlas todos mal, después vemos si verdaderamente todos la pasamos mal, y que iba a haber un proceso de estabilidad y que de acá se repunta la economía. Eso está por verse, algunos números y proyecciones dan bien, otros dan muy mal. Tener niveles mínimos históricos de consumo de carne, leche y yerba es un indicador muy importante y que tiene mucho peso. Que la industria, si bien muestra mejoras mensuales, sigue en un nivel muy bajo respecto a la interanual. Que el campo esté pidiendo un dólar más competitivo para poder ni siquiera ser rentable, para poder salvar los gastos en algunos casos, también es un marcador, porque el campo en algunos procesos similares se ha visto beneficiado con el proceso de ajuste de los sectores de la sociedad, y hoy no. Entonces, bueno, uno va viendo todos esos puntos para tener en cuenta para lo que viene en este 2025. Lo que se perdió ya no se va a recuperar, eso sucede siempre, pero de la manera en que se gestione el posible crecimiento, si así lo fuera, de algunos sectores de la economía, va a determinar lo que suceda con el resto de las cuestiones, como pueden ser salarios, como pueden ser programas estatales. Uno es poco optimista por lo que sucede con la ciencia, que ahora ya directamente no se van a financiar proyectos que no estén dentro de un acuerdo, de un proyecto estratégico del gobierno. Uno también ve que con las transferencias a programas de salud, de cuidado, de asistencia a las víctimas de violencia de género, de asistencia a las víctimas, a los hijos de quienes sufrieron violencia de género, bueno, uno ve un retiro del Estado que no todas las provincias pueden cubrir, y que de aquí a futuro lo que hace es precarizar aún más la vida de todos aquellos que laburamos por un ingreso, por un salario, y que también dependemos o dependen de esa presencia del Estado. ¿Por qué? Y con esto termino. Todos los ítems que nombré, que subieron más, telefonía y internet, luz, gas, combustible, se me olvidé decirlo también, pagamos 300 pesos la nafta, que quizá, ponele que estaba atrasado, los ingresos también entonces, pero ahora sale 1.300 pesos, es por 4. Entonces, todos estos sectores que aumentaron tanto y más por encima de la inflación, que lo que hizo fue sacarle consumo, sacarle uso de bienes y servicios a la población, son sectores que intervenía o laudaba al Estado en su precio, en su regulación. Vos me decís, el sistema de precios cuidados no sirve para la canasta básica, bueno, ponele, pero en servicios, en lo que uno necesita para vivir y para poder desarrollarse como persona, sí es necesario un Estado presente que intervenga, siempre y teniendo en cuenta que no es tampoco un libre mercado, sino que hay 2 o 3 empresas que manejan todo el universo de mercado, en todos los sectores que nombramos recién, en prepagas, en servicios, en salud,
en comunicaciones. Entonces, bueno, un proceso que ahora le dan los números, en el Excel le dan los números, si bien hay un montón de puntos y peros para ponerle a lo que estoy diciendo, pero la intención era ver por qué el INDEC o por qué los números del INDEC parecen calmos, estables y en niveles bajos para Argentina, y por qué a nosotros nos cuesta cada vez más vivir. Claro, porque tenemos un INDEC que nos dice está este nivel de inflación, pero nosotros tenemos la sensación de que no nos alcanza o que cada mes... Y por ese punto, por este nuevo punto de partida, después de esos meses de aumento de costo de vida y que los ingresos y salarios no acompañaron para nada y que tampoco van a volver a acompañar porque, bueno... por lo menos no en este gobierno. No este gobierno y si esto no va... Si no va acompañado con un proceso de recuperación en la industria, en las exportaciones, en el ingreso de divisas y en la actividad... Incluso en el turismo, que dicen incluso en el turismo tampoco va a haber para los sectores que están ganando, porque es una economía frenada, es una economía fría. Y bueno, es la cuestión, pero el ancla en salarios, el ancla en jubilaciones y el ancla en los ingresos es lo que le permite por ahora a este proyecto funcionar, porque también el salario mínimo está un 30% abajo, no se actualiza, las jubilaciones ni hablar, todos esos puntos en los que el Estado ahorra dinero, más allá de las obligaciones que no está cumpliendo, que eso es para otro programa, se ahorra, y las empresas y demás, se ahorra, es lo que le está permitiendo que la inflación esté a la baja, con un 2,3%, 3%, bueno, venía del 4%. Pero al costo de por ahí tener una industria planchada, de... Por ahora sí, con un desempleo creciente. Si bien hay algunos datos de recuperación muy bajitos, lo que se perdió, se perdió. Entonces lo que hablamos hoy, construir sobre lo destruido es muy difícil. Es más difícil, sí. Teniendo en cuenta que algunos sectores destruidos son factores importantes en la generación de divisas y puestos de trabajo. Industria, ciencia, tecnología, agro, son los pilares de la Argentina, y tampoco podemos esperar depender solamente de lo que produzca Vaca Muerta, porque si a eso no se acompaña un proceso de industrialización, solamente van a ser divisas que posiblemente ni siquiera queden en Argentina. Bueno, completísimo el análisis bueno. de por qué pasa esto con los números de inflación tan bajos y que nosotros, como decís, no sentimos que nos alcanza mes a mes.